¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Todo muy bien por mi parte. Bueno, pues aquí estamos en la defensa de la trinchera para hablar de dinerito, de ahorro, de inversión y llevamos varios programas hablando de uno de los principales activos que tienen en propiedad los españoles, pero que no siempre saben rentabilizar o saben monetizar. Estamos hablando de la vivienda, del ladrillo, de la propiedad inmobiliaria y de cómo rentabilizarlo al margen del alquiler tradicional, de convertirte en casero. Hay productos específicos diseñados para complementar tu pensión pública cuando llegas a la edad de jubilación, aprovechando que eres propietario y por lo tanto poniendo a trabajar tu vivienda. Hemos hablado de la nuda propiedad y nos hemos quedado en el anterior capítulo, en la anterior sección, con las características de otro producto muy importante que es la hipoteca inversa, la rehipoteca, Luigi. Vamos a ver, es un préstamo garantizado por la vivienda del titular, la vivienda habitual del titular, debe haber vivido en ella 3 años consecutivos, generalmente para personas mayores de 65 años y lo que le pague la entidad financiera va a ser una renta mensual, se puede elegir como renta mensual de complemento a la jubilación o un pago único, todo de golpe, o una combinación de ambas fórmulas. La deuda no se devuelve en vida del titular de la operación, sino se paga al fallecimiento de esta persona que se conoce como el prestatario, el que recibe el préstamo. Entonces, las ventajas de la hipoteca inversa o la rehipoteca es que conservas la propiedad, te permite seguir viviendo en ella, en la propiedad hasta el fallecimiento, es decir, tienes el uso y disfrute de la propiedad, no hay que devolver nada en vida, ni el capital ni intereses, esto es para los herederos, para los que quedan después. La liquidez es flexible, lo que quiere uno es convertirlo en un flujo de rentas, pues es flexible, mes a mes una renta, un tanto alzado de golpe, una fórmula combinada, y además es compatible con que la persona, el jubilado en este caso, pueda tener otros activos o rentas que también le complementen su jubilación. ¿Cómo funciona esta operación? Pues vamos a ver, se empieza por establecer un valor de tasación, siempre es para inmuebles que tengan cierto interés en el mercado, evidentemente, ¿no? Se determina un porcentaje máximo de deuda admisible según la edad y el valor de ese inmueble, el valor que se ha estimado con la tasación, y el beneficiario, la persona que contrata la hipoteca inversa, empieza a recibir los ingresos mensuales o todo de golpe o de forma combinada en una combinación de ambas fórmulas. Y tras el fallecimiento, los herederos pueden pagar la deuda y conservar la vivienda, de forma que no digamos que la hipoteca inversa te condena a perder la vivienda, no, la pueden comprar tus herederos si saldan la deuda, evidentemente. Pueden vender la vivienda y saldar la deuda con el producto de la venta, es decir, no se quedarían ellos la vivienda, o pueden renunciar a la herencia si no les compensa. Bien, requisitos habituales de la hipoteca inversa. Mínima edad, normalmente 65 años. ¿Por qué? Porque la tasación y la operación lo que te van a dar va a depender de tu esperanza de vida, en fin, el factor vida y esperanza de vida, el factor edad y esperanza de vida son importantes. La propiedad de la vivienda tiene que ser tuya, tiene que estar libre de cargas o con una hipoteca amortizable con parte del préstamo que vas a recibir, ¿vale? La vivienda, como he dicho antes, tiene que tener un valor elevado y una buena ubicación, un buen inmueble. Y luego tienes que tener tú una buena salud y estar en plenitud de facultades para tomar decisiones, ¿vale? O hacerlo con un representante legal acreditado. Riesgos de este tipo de operación. Los riesgos, hay un riesgo que se llama riesgo de crossover. Es un término inglés, lo voy a explicar. El riesgo de este tipo de operación es que la deuda que se contrae puede acabar superando al valor de la vivienda si el titular vive mucho tiempo o si los intereses son altos. Claro, esto pasó en la época de la burbuja inmobiliaria en España, donde mucha gente se encontraba teniendo que pagar hipotecas muy superiores a lo que valía el inmueble si lo quisieran vender. Pidieron una hipoteca de 300.000 euros, por ejemplo, y como se desplomó el precio de la Claro. vivienda, el precio del activo de la vivienda a lo mejor se situaba en 150. Y se empezó a hablar en España de la dación en pago, ¿no? Es decir, yo le dejo las Te llaves dejo al las banco. llaves, No funciona así. No funciona así, ni muchísimo menos. Ese es un riesgo. Costes elevados. Bueno, es un riesgo que en todo caso afectará a los herederos. Correcto. Que tengan que decidir qué hacer con la deuda. Correcto. Costes elevados. Los intereses a menudo pueden superar el 6% anual compuesto. ¿De acuerdo? En algunos casos pueden estar vinculados a estos productos primas de seguros, que el banco le obliga a contratar, que esto encarece, ¿no? Seguro de vida, seguro de hogar, seguro de longevidad. También habrá que pagar, como este tipo de operación suele requerir y comportar, tasaciones, cargos en la notaría y a lo mejor asesoramiento de planificadores financieros, etcétera, que nos ayuden a hacer las cosas bien, ¿no? Y después, algo importante es que se reduce el patrimonio heredable, porque la vivienda puede ser vendida
para saldar la deuda que le dejamos a los hijos, con lo cual ténganse en cuenta estas cosas, ¿no? Importante todo esto y bueno, la hipoteca inversa, la rihipoteca, es básicamente que tú tienes un activo, tienes una vivienda, vas al banco y le pides dinero al banco y en lugar de que tú le pagues al banco una tradicional hipoteca donde tú pagas un préstamo, es el banco el que te paga a ti y de esa forma puedes complementar tu pensión. Pero como bien comentas, fundamental, luego se adquiere una deuda que legan tus herederos. Eso es, la heredan ellos. Vamos a hablar de la fiscalidad de la hipoteca inversa. Para el titular, que es el beneficiario del préstamo, las cantidades que va a recibir no tributan como renta en el IRPF. Importante eso. Importantísimo. Ya sea las reciba en forma de pago único o como renta mensual. Dado que se trata de un préstamo, no de una renta ni de una ganancia, no son venta de acciones, ni hay plusvalías, ni hay dividendos, es un préstamo y los préstamos no tributan al IRPF. Tampoco tributa por plusvalía municipal, ya que no hay transmisión de la propiedad. Y no se genera tampoco hecho imponible en el IVA, ni tampoco en el ITP, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Bien, tiene ventajas, por lo tanto. Ventajas. Para los herederos, cosas que ocurren al fallecimiento del titular. Si quieren conservar la vivienda, van a tener que liquidar la deuda acumulada, que eso va a ser el capital más los intereses devengados. Esto puede hacerse vendiendo el inmueble o con otros activos que ellos tengan y que quieran dedicar a este efecto. Si optan por vender la vivienda para pagar la deuda, van a tener que tributar seguramente por ganancia patrimonial en el IRPF si el valor de venta supera el valor de adquisición, ¿vale? Del inmueble, ¿no? Por plusvalía municipal, según la normativa local y la evolución del valor catastral del inmueble, ¿no? Es decir, que yo me pregunto si muchas veces cuando vemos en la televisión estas noticias que dicen, no, tienen que... Bueno, pues en Andalucía ha sido famoso la cantidad de herencias a las que se renunciaba. Se renuncia, porque Claro, tienes que pagar sucesiones, Claro, el claro. impuesto a la muerte. Y el IRPF del valor del inmueble, si resulta que tu pueblo se ha revalorizado, pues a lo mejor quedarte con la casa familiar te supone a ti un pago que no puedes hacer, a que no puedes hacer frente, ¿no? Correcto. Si el heredero renuncia a la herencia, pues nada, no asume ni la propiedad ni la deuda, que es lo que vemos que muchas veces la gente se lamenta, pero bueno, son decisiones. Si tú no puedes hacerte cargo de ese inmueble, pues tienes que renunciar a él en herencia, ¿no? Vamos a hablar de el último de los modos de monetizar la vivienda. Tercer mecanismo. Tercer Hemos hablado mecanismo. de nuda propiedad, hemos hablado de Hipoteca rehipoteca inversa. o hipoteca inversa. ¿Cuál es la tercera? Se llama cesión del derecho de alquiler Ujú. o el palabra Jurídico. es anticresis. Ah, este no lo conocía. Yo tampoco. Yo pensaba que era un héroe de la Ilíada. Anticresis. Aquiles, Anticresis y Hércules. No conocía yo el palabra A este. ver, Hércules bien, no estuvo en la Ilíada, ¿no? Pero me entienden los oyentes. Me parecía este Anticresis era un héroe griego. No, Sí, no, no. Es la cesión del derecho de alquiler. Interesante. Bien, se conoce como anticresis en términos jurídicos y es una forma menos conocida pero interesante de monetizar la vivienda. ¿En qué consiste? Pues es un contrato mediante el cual el propietario de una vivienda cede a un tercero el derecho a alquilarla durante un tiempo determinado, Ujú. a cambio de un préstamo mensual vitalicio o de un pago único o, interesante, servicios de cuidados asistenciales. Ujú. Ah, para residencias. Sí, claro, señor. Importante. Sí, señor. Importante. Parece que es el producto hecho con ese fin. Ujú. La vivienda entonces no se pierde, sigue siendo del titular, pero renuncia a su uso mientras dure el contrato de cesión del derecho de alquiler. Mm. Ventajas. Primero, se mantiene la propiedad del inmueble. Ujú. Segundo, al contrario que en la hipoteca inversa, no se contrae una deuda convencional, como la hipoteca inversa, claro. Puede incluir servicios como pago de residencias de ancianos, por ejemplo, o servicios de asistencia domiciliaria. Está pensado para ello. No requiere abandonar la propiedad para siempre, solo durante un tiempo, el tiempo necesario para amortizar el acuerdo. Es decir, que esto ya van viendo los oyentes que esto está indicado para segundas residencias, ¿no? Si yo me puedo ir a mi segunda vivienda al chalet del pueblo, yo alquilo a una persona esa primera vivienda con esta fórmula de cesión del derecho al alquiler. Menos costes financieros frente a productos como los que hemos comentado de la hipoteca inversa, que al ser un préstamo tienen un tanto de interés a pagar. Inconvenientes que hay que tener en cuenta. Se pierde el uso de la vivienda durante los años en que el contrato está vigente. Ni el titular ni los herederos van a poder vivir en ella durante el plazo pactado. Correcto. Los ingresos que el propietario perciba van a estar limitados al valor potencial de ese alquiler. Si el mercado de alquiler en la zona es débil o está deprimido, el alquiler que uno vaya a poder exigir por esa vivienda tampoco va a ser muy alto.
Este tipo de productos son un mercado incipiente en España. Fijémonos que en el estudio de Santa Lucía al que me refiero, se plantea que en el año 23, hace 2 años, solamente se cerraron en España 100 operaciones de este tipo. Solo 100 en Solo todo el 100, muy país. poquitas. Por tanto, hay poca competencia y poca estandarización. Pero que sepamos que esto se puede hacer y algunos proveedores ya lo hacen. La gestión compleja, ante ciertos riesgos como la ocupación, los impagos por parte del inquilino que alquila, hace que precisamente estas operaciones no sean muy populares. Evidentemente, si me meto a un inquilino que me va a dejar de pagar, pues estoy como hecho un pan con unas tortas, como se dice. Con lo cual esto debe regularse muy bien en el contrato para ver quién asume los costes o, por ejemplo, los suministros. Es decir, todo esto debería estar en el contrato porque no vayamos a pensar encima que el jubilado que cede el derecho de alquiler, si el otro le impaga, encima va a tener que pagarle la electricidad, el agua, el gas, como vemos en televisión que ocurre con tanto fenómeno de ocupación ilegal de la vivienda, ¿no? Claro, lo lógico en este caso, si cedes ese derecho a que un tercero pueda alquilar tu vivienda, lo lógico es que el que gestiona ese alquiler se encargue de todo. Eso es, y que esté eso indicado en el contrato. Lo habitual es que esto lo haga el cesionario con seguro incluido, pero eso va a encarecer la operación. Hay el seguro, digamos, de impagos, evidentemente. Hay una renuncia temporal al uso del bien, de la vivienda, por parte del titular. Esto es obvio y evidente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta en el contrato? Pues el plazo de la cesión, cuánto tiempo se va a ceder el alquiler, el importe de ese alquiler, los derechos y deberes del cesionario, que va a tener que mantener el inmueble, pagar el IBI, la comunidad, contratar seguros quizá de impago, las obligaciones del propietario cedente, hay que informar de cargas, por ejemplo, y las eventuales cláusulas que ocurran con el fallecimiento del propietario o si se tiene que cancelar anticipadamente ese alquiler, ¿de acuerdo? Para acogerse a esta fórmula hay que ser propietario de una vivienda que esté desocupada, ¿de acuerdo? O que se pueda desocupar voluntariamente y es ideal, como hemos dicho, en casos de segunda vivienda donde el propietario vaya a ser ingresado en una residencia y donde los herederos no tengan un apego especial a vivir en la casa de papá, ahora que le hemos puesto en la residencia de ancianos porque hay que asistirlo. Importante, interesante todas estas características. Bueno, hemos analizado en profundidad en estas últimas secciones, estos últimos programas, cómo monetizar tu vivienda al margen del alquiler tradicional. El hecho de que tú te conviertas en casero y alquiles tú a un tercero. Hay alternativas pensadas específicamente para monetizar tu vivienda cuando llegas a la edad de jubilación. Y cada vez son más extendidas. ¿Por qué? Porque los españoles son propietarios de vivienda. Tienen una o dos o más viviendas en propiedad. Y hemos visto cuáles son las características, las condiciones. La nuda propiedad, vender de forma anticipada tu vivienda, pero mantenerte en ella como usufructuario. La rehipoteca o hipoteca inversa, pedir dinero prestado al banco a cambio de tu activo, de tu inmueble, deuda que finalmente van a alegar tus hijos, y el ceder el derecho de alquiler a un tercero. Sobre todo, especialmente pensado para todos aquellos que quieran mantener una residencia o cuidados de servicio a domicilio. Muy, pero que muy interesante este repaso que hemos hecho, Luis Alberto, sobre la monetización de vivienda. Ay, amigo, lo que aprendo contigo. Muchísimas gracias, Luigi. A ti por darme voz.